Hola, ¿qué tal? Soy Omar Galarza. Seguramente muchos de ustedes ya me conocen por los videos de fútbol. En esta ocasión les voy a hacer un video donde les voy a compartir temas que considero que son importantes, que investiguen, ¿ok? Para las personas que me van a decir, sube otro video de fútbol, sube otro video de fútbol, ya hay como 20 videos, 22 videos gratuitos, ¿ok? Ya son muchos videos de fútbol. Si quieren aprender más, compren los videos, mi página www.videosomar.com, ¿ok? Pero les voy a hablar sobre otro tema. Les voy a hablar sobre cosas que en lo personal creo que son temas interesantes y quiero compartirlo. Creo que son temas que todas las personas deberían saber o investigar, ¿ok? Esto es lo que les voy a hablar. Es esta lista. Algunas cosas me las sé de memoria, otras cosas voy a tener que leer, ¿ok? Pero la idea es que despierte tu curiosidad, que veas este video, lo investigues por tu cuenta, ¿ok? Yo simplemente voy a hablar unos cuantos puntos nada más sobre cada tema y que quede en ti, ¿ok? Investigarlo. Es un poco raro porque estoy utilizando para grabar la BlackBerry Playbook y estoy utilizando la cámara frontal. Entonces mientras estoy grabando me estoy viendo y la sensación es un poco extraña, ¿ok? Bueno, voy a empezar con el tema de sueños lúcidos. ¿Qué son los sueños lúcidos? Los sueños lúcidos son aquellos cuando una persona dentro de un sueño se da cuenta que está soñando, ¿ok? Se escucha un poco extraño, ¿sí? O sea, tú estás soñando y de repente pasa algo en el sueño y te das cuenta que estás dentro de un sueño, despiertas dentro de un sueño. Y eso es algo para mí muy complicado porque yo no lo puedo hacer. Sin embargo, conozco a personas que tienen la capacidad de despertar dentro de sus sueños y hacer lo que quieran hacer dentro de él. Así que te recomiendo que investigues ese tema. Se llama sueños lúcidos, ¿ok? Es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque significa que si tú logras dominar tus sueños, puedes hacer dentro de tus sueños lo que tú quieras. Los sueños lúcidos son aprobados por psicólogos, por psiquiatras, por neurólogos. Desde el punto de vista científico está aprobado, ¿ok? No es como los viajes astrales, por ejemplo, que es otro tipo de tema que científicamente no se puede comprobar. Los sueños lúcidos sí. Entonces, te pongo un ejemplo de los sueños lúcidos. En este momento estás soñando. Te vas a preguntar, obvio, no estoy soñando, estoy despierto. Pero entonces, ¿por qué cuando estás soñando no te das cuenta que es un sueño? Ese es el punto, ¿ok? A las personas que tienen la capacidad de hacer esto de manera voluntaria se les llama onironautas, ¿ok? Hay diferentes formas de tener sueños lúcidos. Yo solo conozco una forma. Yo lo he intentado en varias ocasiones y desafortunadamente no me ha salido. Que se trata de que en el día estés haciendo test de realidad, le llaman. ¿En qué consiste un test de realidad? En que te preguntes, eso, ¿estoy soñando? ¿En este momento estoy soñando? Se escucha un poco extraño, ¿no? Porque dices, obviamente no estoy soñando, pero ¿por qué cuando estás soñando no te das cuenta que es un sueño? Si es que no lo puedes hacer, si eres de las personas afortunadas que lo pueden hacer de manera natural, felicidades, pero si no lo puedes hacer, tienes que hacer eso. Entonces, test de realidad, así le llaman, que estés en un lugar y te preguntes, ¿estoy soñando? ¿No? Después que te preguntes, ¿cómo llegué aquí? Normalmente en los sueños es imposible que tengas la capacidad de recordar cómo llegaste de una etapa a otra. Entonces, si tú dices, ¿cómo llegué aquí? Y tienes la capacidad de recordar, bueno, me levanté, hice esto, estás despierto. Hay diferentes test de realidad, se le llama. Yo te recomiendo que busques en Google, en YouTube, información sobre sueños lúcidos y sobre test de realidad. Hay diferentes test de realidad, son muchísimos. La idea de este video simplemente es despertar tu curiosidad, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que cuando estás despierto, se te quede el hábito de crear test de realidad, de tal manera que cuando estés soñando, estés en un sueño, ese hábito que tienes en la realidad lo traslades a tu sueño, y cuando estés soñando te preguntes, ¿cómo llegué aquí? ¿Estoy soñando? Y si no puedes responder esas preguntas, probablemente estés soñando, y si te das cuenta que estás soñando, entonces tú puedes tomar el control de tus sueños, puedes hacer lo que quieras dentro de tus sueños. Es tu sueño, es tu mundo, son tus reglas. Es lo interesante de esto, puedes hacer lo que se te ocurra. Mucha gente, el típico que quiere volar, quiere conocer lugares, quiere conocer artistas, etc. Si logras dominar tus sueños, pues si puedes tener sueños lúcidos, puedes hacer lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, mi recomendación
investiga sobre los sueños lúcidos. ¿Ok? ¿Qué es un sueño lúcido? Es que tengas la capacidad de despertarte dentro de un sueño y una vez que estés ahí puedas hacer lo que tú quieras, que tú controles tu sueño, ¿ok? ¿Cómo lo vas a lograr? Mediante test de realidad, que frecuentemente te estés preguntando si estás soñando, cómo llegaste aquí. En las páginas te ponen que mires un texto, por ejemplo un letrero, mires hacia otro lado y vuelvas a leer el texto y probablemente el texto haya cambiado. Si cambió, pues es un sueño, ¿no? Las horas también, que veas tu reloj, ¿no? Ves el reloj, ves la hora, volteas hacia otro lado, regresas y si la hora cambió de manera extraña, es un sueño. Y hay muchísimos test de realidad un poco extraños, la verdad es que son un poco extraños. También te recomiendo hacer un diario de sueños. ¿De qué consiste el diario de sueños? Que cada vez que tengas un sueño lo anotes en una libreta, ¿ok? Y es algo curioso porque los sueños se relacionan. Si tú soñaste algo hace 2 semanas y lo anotas y sigues anotando lo que sueñas y por ejemplo hoy sueñas algo, te vas a dar cuenta que hay una relación entre el sueño que tenías hace 2 semanas, que tuviste hace 2 semanas, con el sueño que tuviste hoy. Es interesante. Entonces, sobre los sueños lúcidos, investiga qué son los sueños lúcidos, cómo tener los sueños lúcidos, haz las prácticas que te dicen, diario de sueños, test de realidad, y ojalá puedas lograrlo, porque sería fascinante tener la capacidad de poder hacerlo. De hecho hay gente que lo puede hacer de manera natural porque hay muchas formas de llegar a tener sueños lúcidos y ellos se la pasan dormidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente sus sueños son mejores que su realidad. Como controlan lo que quieren soñar, pues es mejor estar dormidos, están siempre dormidos que en la realidad, ¿no? Entonces esa es mi aportación. Investiga sobre sueños lúcidos, es un tema muy interesante, es un tema que está avalado desde el punto de vista científico, ¿ok? Te lo recomiendo. Ahora les voy a hablar sobre algo que dicen las personas, bueno, al menos aquí en México, no sé en tu país. Aquí en México dicen que se les subió el muerto, así, y es chistoso. Significa, se les subió el muerto quieren decir que están dormidos y no se pueden mover, aunque se despiertan y no quieren moverse. Entonces les voy a dar la explicación de qué es lo que pasa. Cuando dormimos, nuestro cerebro libera diferentes sustancias, ¿ok? ¿Para qué? Para que permanezcamos en la misma posición, no nos movamos de manera brusca. Por ejemplo, si estás soñando que vas corriendo, no te levantes dentro de tu sueño y empiezas a correr, por ejemplo. Si estás soñando que estás brincando o que estás golpeando algo, no lo hagas en la realidad, solamente tu sueño. Entonces, esas sustancias hacen que tú estés inmóvil, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con este fenómeno? Hay ocasiones, a este fenómeno que la gente le llama que se le subió el muerto, se le llama parálisis del sueño, ¿ok? Parálisis del sueño es precisamente eso, que no te puedes mover. Hay ocasiones que la mente despierta, pero el cuerpo sigue dormido. Entonces es cuando la persona dice, me quiero mover, quiero despertar y no puede despertar. ¿Por qué? Porque tiene parálisis del sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay 2 opciones, que la persona se empieza a mover lentamente, poco a poco, ¿ok? O que se vuelva a quedar dormida para que cuando despierte ya esté normal. Entonces a ese fenómeno, lo que le dicen que se le subió el muerto, se le llama parálisis del sueño y tiene una explicación científica del por qué. Dentro de los sueños lúcidos hay otro fenómeno que se llama falso despertar, que es interesante. ¿En qué consiste un falso despertar? Significa que despiertas y empiezas a hacer tu vida normal y después vuelves a despertar y te das cuenta que era un sueño, ¿sí? Dentro de tu sueño soñaste que despertabas y pensaste que esa era tu realidad, pero no es así, ¿ok? Porque fue un falso despertar. Todo esto se relaciona, va de la mano con los sueños lúcidos, ¿ok? Sueños lúcidos, parálisis del sueño, falso despertar, van de la mano. Entonces esos 3 temas, si los quieres investigar, hay bastante información y es interesante, ¿ok? Ahora les voy a hablar sobre... ok. Bueno, precisamente lo que les decía de parálisis del sueño, ahí es, el cuerpo está dormido, pero la mente está despierta, ¿ok? Lo contrario a la parálisis del sueño es el sonambulismo. El sonambulismo es lo contrario. ¿Qué pasa ahí? El cuerpo está despierto, pero la mente está dormida, ¿ok? Es lo contrario. Ahora, voy a hablar sobre los tipos de personas: visuales, auditivos y kinestésicos, ¿ok?
Según la programación neurolingüística, también investigalo en Google, programación neurolingüística, para que veas qué es. Bueno, puedes escribir como PNL, es un tema bastante interesante. Existen 3 tipos de personas en general, que son auditivos, visuales y kinestésicos, ¿ok? ¿De qué trata esto? Bueno, se trata sobre cómo una persona ve el mundo o sus formas de aprendizaje, cómo aprendes. Entonces, tenemos a los visuales. Yo soy visual. ¿Cómo lo sé? Porque hice un test. Hay un test que se llama Test Back, así lo escribes en Google, Test V-A-K, Test Back, para saber qué tipo de persona eres. Yo soy visual. Las personas visuales son aquellas que aprenden de preferencia observando imágenes, ¿ok? Esa es su forma de aprendizaje, es la forma en que aprenden ellos. Aparte, las personas visuales hablan muy rápido normalmente y no, están hablando de una idea y empiezan a hablar de otra idea, no terminan la idea en la que estaban, ¿ok? Como características son personas que necesitan que las estén viendo, ¿sí? Para que yo me dé cuenta que tú me estás haciendo caso, me tienes que ver, ¿ok? Ese es un ejemplo. O sea, ustedes busquen en internet tipos de personas, auditivos, visuales y kinestésicos, y hay características, y ahí van a encontrar todas las características. Yo solo estoy mencionando algunas. Mi intención es despertar su curiosidad, ¿ok? Después de eso están las auditivas. Las auditivas son personas que, bueno, sobre las visuales, cuando una persona visual habla, normalmente va a decir cosas como: yo veo esto bien, ¿sí? Utilizan palabras relacionadas con cuestiones de ver. Esa es su forma de hablar: yo veo, ¿ok? Las personas auditivas son aquellas que aprenden de preferencia mediante el audio. Son personas que prefieren que les lean, por ejemplo, a leer. ¿Por qué? Porque lo escuchan y aprenden rápido. Su conversación no es como la de los visuales. Normalmente tienen que terminar una idea para empezar otra, ¿ok? En cambio, los visuales no terminan una y ya están hablando de otra cosa. Los auditivos tienen que terminar una y pasar a la otra, ¿ok? Los auditivos probablemente son los que más ventajas tienen en el aspecto del aprendizaje, porque solamente necesitan escuchar y ya, ¿ok? Y por otro lado tenemos los kinestésicos. Los kinestésicos son las personas que aprenden mediante el tacto, experimentando. Normalmente son personas bastante inquietas, y algunas personas piensan que su aprendizaje es un poco más lento a los anteriores, pero la realidad es que no, simplemente aprenden de manera diferente. Por ejemplo, un kinestésico hablaría: yo me siento, hablaría utilizando cosas de emociones, ¿ok? Y un auditivo hablaría escuchando, hablaría diciendo cosas de lo oigo bien, ¿sí me explico? Ok. Los kinestésicos son personas que normalmente tocan mucho a las personas, ¿ok? Y su forma de aprendizaje es su forma de aprendizaje es mediante la experimentación. Te pongo un ejemplo. Hay personas que no pueden leer en voz baja, ¿ok? Tienen que leer en voz alta y escucharse para poder entender. Algunas personas de este tipo son auditivos. ¿Por qué? Porque necesitan poder escucharse para poder aprender. Caso contrario, hay gente que necesita escribir las cosas para poder aprender. A mí se me hace rarísimo eso. Gente que, por ejemplo, si tiene un examen y tiene un cuestionario ya contestado, que sería lo más fácil, lo agarras, lo empiezas a leer, te lo aprendes y ya. No, yo es lo que siempre hago. Pero ellos no. Ellos, algunos, no todos, empiezan a escribir, empiezan a ver el texto y empiezan a copiar toda la pregunta y toda la respuesta, toda la pregunta y toda la respuesta. Cuando ya lo tienen, ya lo tienen nada más para leer, sin embargo lo tienen que escribir, ¿ok? Entonces, esto de los tipos de personas, auditivos, visual y kinestésico, es un tema bastante interesante, porque depende de qué tipo de persona seas tú, si eres auditivo, si eres visual o kinestésico, es la forma en la que ves el mundo, la forma en la que hablas, la forma en que te comportas, la distancia con las personas, si hablas rápido, si hablas lento, si tardas mucho en iniciar una conversación, y todo esto es por el tipo de representación que tienes. Entonces, te invito, busca en Google a tipo de personas auditivo, visual y kinestésico, ¿ok?
Ok, vamos con los tipos de inteligencia. Esto los voy a leer porque no me he aprendido bien. Hubo un psicólogo que se llama Howard Gardner, que creó una teoría que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿ok? También busca en Google tipos de inteligencia y te va a aparecer mucha información, ¿ok? Y lo checas. Inteligencia lingüística, ese es un tipo de inteligencia. Inteligencia lógica matemática, la que utilizan los físicos, los matemáticos. Inteligencia espacial, que es las personas que pueden ver el mundo en diferentes dimensiones, los arquitectos son un ejemplo. Inteligencia musical, los músicos. Inteligencia corporal o kinestésica, los deportistas. Inteligencia intrapersonal, que se refiere a sobre ti, sobre tus emociones, sobre qué piensas. Okay. Inteligencia intrapersonal es el término que utilizó Howard Gardner, ¿ok? Más adelante, Daniel Goleman revolucionó el mundo con un libro que se llama Inteligencia Emocional, que mira, voy a presumirlo. Aquí está el libro, Inteligencia Emocional, que es lo mismo. Inteligencia intrapersonal e inteligencia emocional es lo mismo, simplemente que intrapersonal es el término que utilizó Howard Gardner y inteligencia emocional es el que utilizó Daniel Goleman, ¿ok? La inteligencia emocional consiste en la capacidad que tú tengas de controlar tus emociones, ¿ok? Ahorita hablo más detalladamente de esto. Otra inteligencia que dijo Howard Gardner es la inteligencia interpersonal. Interpersonal es la capacidad que tú tienes para relacionarte con las personas, para sentir empatía por los demás. Empatía es tener la capacidad de estar en el lugar de otro, de pensar como piensa otra persona. Entonces, inteligencia interpersonal es eso, es la capacidad que tengas para relacionarte con otras personas. Inteligencia naturalista, ¿ok? Esas son las inteligencias que nos dice Howard Gardner. Entonces, voy a explicarles por qué este libro cambió el concepto de muchas cosas. Antes de la llegada de este libro, Inteligencia Emocional, se creía que lo más importante de una persona en el aspecto de inteligencias era su coeficiente intelectual, ¿ok? Era lo más importante. Pero cuando llegó este libro, revolucionó la forma de pensar, porque dice Daniel Goleman, bueno, hay gente que tiene un coeficiente intelectual más bajo, más alto que su jefe, por ejemplo. Pero ¿por qué su jefe, que tiene un coeficiente intelectual más pequeño, es el jefe de alguien que tiene un coeficiente intelectual más alto? ¿Ok? Bueno, pues esto lo explica la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar tus emociones y la capacidad que tengas tú también de relacionarte, ¿ok? Porque la inteligencia emocional, ¿por qué es más importante que tu coeficiente intelectual? Porque con tu inteligencia emocional vas a decidir prácticamente toda tu vida. Las decisiones más importantes las vas a tomar con esto. ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué trabajo quieres? Si vas a poner un negocio, ¿ok? Porque la inteligencia emocional la vas a utilizar para decidir muchos aspectos importantes en tu vida. Por supuesto, el coeficiente intelectual es importante, pero ya quedó demostrado que es más importante una persona que tiene una inteligencia emocional buena a alguien que tiene un coeficiente intelectual alto. Entonces, si logras tener las dos cosas, inteligencia emocional y coeficiente intelectual, perfecto, ¿ok? Entonces, mi aportación aquí sería: busca en Google tipo de inteligencia y lee, porque hay mucha información sobre el tema, y para que cheques, ¿ok? Vamos a ver qué más tengo. Bueno, si puedes también busca en internet algo que se llama, bueno, voy a cambiar las cosas. Lenguaje corporal, importantísimo. Lenguaje corporal es un tema muy interesante, hay muchísimos libros, muchísimos videos en internet. ¿Qué es el lenguaje corporal? Bueno, es lo que tú dices mediante tus gestos. Se dice que la comunicación, la mayor parte de la comunicación, el 93% según algunos autores, es mediante el cuerpo, lo que digo, con mis gestos, ¿ok? Y el otro 7% es verbal. Entonces, el lenguaje corporal es un tema que realmente te recomiendo que investigues, que aprendas, que sepas, te va a servir para cualquier cosa, en el aspecto académico, en el aspecto laboral, en tu vida cotidiana, relaciones, si eres chico con las chicas, si eres chico con las chicas, ¿ok? Es muy importante el lenguaje corporal. A ver, por ejemplo, investiga el lenguaje corporal
e investiga lo que se llama 7 expresiones universales de Paul Ekman. ¿Ok? Explico rápido. Paul Ekman es un psicólogo, probablemente líder en microexpresiones faciales. Si has visto la serie Lie to Me del Dr. Cal Lyman, bueno, Paul Ekman, esa serie se basó en los estudios de Paul Ekman, que es bastante interesante lo que él hace. Él dice que existen 7 expresiones universales, así lo buscas en Google, 7 expresiones universales Paul Ekman, que dice que todos los seres humanos las tenemos, sin importar en dónde vivas. Si vives en Japón, si vives en Inglaterra, si vives en China, en México, si vives en un lugar pequeño, vives en un lugar... No importa. Si eres un ser humano, tienes esas 7 expresiones universales. A ver si me acuerdo cuáles son. Que es la sorpresa, ¿ok? El miedo, la felicidad, tristeza, desprecio, asco, y la otra en este momento no la recuerdo, se me fue, ¿ok? Pero tú búscala en Google, 7 expresiones universales. ¿Por qué? Porque cada vez que ves que una persona te haga un gesto de ese tipo, te vas a dar cuenta automáticamente qué te está diciendo. Por ejemplo, este gesto, torcer la boca hacia un lado, es un gesto universal de desprecio, ¿ok? Si saludas a alguien, hola, ¿cómo estás? Y te hace, bye, te mandó al diablo, con un gesto nada más, ¿ok? Ya lo sabes porque es un gesto universal que es de desprecio. La alegría, dice que la alegría tienes que tener esto, pero la parte de acá se tiene que arrugar, esto se tiene que arrugar, eso es una sonrisa genuina. Si la persona tiene la sonrisa así, bien marcada, pero no hay aquí, no se cierra esto, no es una sonrisa genuina, es una sonrisa falsa, ¿ok? Cuando tú investigas esto de las 7 expresiones universales vas a encontrar, de hecho hay hasta software libre en internet en el que te permite detectar las microexpresiones faciales de las personas, ¿ok? Sorpresa, miedo, creo que era miedo el que me faltó, era miedo. Entonces busca en internet 7 expresiones universales Paul Ekman y investiga todo lo que puedas sobre ese tema. Del lenguaje corporal igual. El lenguaje corporal, yo aquí tengo un libro, a ver, este fue el primer libro que leí sobre el lenguaje corporal, se llama La Biblia del lenguaje corporal de Judy James. La verdad es que no es muy bueno el libro, no me gustó mucho, pero fue el primer libro que leí. De ahí les recomiendo un libro que se llama El lenguaje del cuerpo, de Alan Pease, o no sé cómo se pronuncia la verdad, pero yo sí lo pronuncio. Ese libro me lo prestó un amigo, es un libro extremadamente bueno, de hecho es el mejor libro que he leído en toda mi vida. Son como 400 páginas. En mi blog, en la parte de abajo les voy a poner del video mi blog, que es www.omargalarza777.blogspot.com. Ahí en mi blog encuentran el link de este libro del lenguaje corporal, donde lo pueden descargar. Son como 400 hojas. Se llama El lenguaje del cuerpo, Alan Pease, pero descarguen el de 400 hojas, porque en internet hay uno donde está de 28 hojas más o menos. Ese libro yo aquí en México no lo pude conseguir, es un libro bastante difícil de conseguir. Si vives en España pues lo vas a poder conseguir muy fácil, pero es un libro extremadamente bueno, te habla de todo lo relacionado con el lenguaje corporal. Yo más adelante pienso grabar un video del lenguaje corporal para que explique lo que yo considero que es relevante, pero también es un tema muy interesante, ¿no? Este tema te lo recomiendo, el lenguaje corporal. En internet hay muchos videos, le pones simplemente el lenguaje corporal, hay un documental que se llama Los secretos del lenguaje corporal de History Channel, es interesante. Hay un canal de un psicólogo que enseña cosas relacionadas con seducción, que se llama Naxos. Tú le pones lenguaje corporal y ahí te aparecen varios videos que es el lenguaje del cuerpo. Es interesante también, explica bien las cosas, pero es como complementario eso. Lo importante es que leas libros, ¿ok? Que leas artículos también. La verdad que el tema del lenguaje corporal es muy muy interesante. Más adelante yo tengo pensado hacer un video tutorial sobre todo lo que es el lenguaje corporal. Ahorita nada más es una introducción, te recomiendo que investigues eso, ¿ok? Lenguaje corporal, Alan Pease, expresiones universales, Paul Ekman, ¿ok? Y también te recomiendo que leas sobre psicología de la mentira, es un tema muy interesante. También Paul Ekman es uno de los máximos representantes. Hay un libro que lo tenía, pero se lo vendí a una amiga porque en esa época estaba en tiempo de crisis y se lo vendí, que se llama Paul Ekman,
cómo detectar mentiras. Es un libro bastante, es pesado, la verdad que es pesado, no es un libro ligero de leer. Tiene algunas cosas interesantes porque sí está muy complejo. Habla sobre el polígrafo, que por ejemplo el polígrafo no es un detector de mentiras, solo detecta cambios en el cuerpo de una persona. Por ejemplo, si una persona está drogada, pasa al detector de mentiras sin problemas. Si yo a ti te engaño y te digo una mentira, pero tú piensas que es una verdad y te hacen la prueba con el polígrafo, pasas también, porque tú estás diciendo una verdad, para ti es una verdad, ¿ok? Yo te manipulé para que tú pienses que lo que dices es verdad, aunque lo que estás diciendo es una mentira. Entonces, si puedes, investiga en internet el tema de psicología de la mentira. Paul Ekman, puedes descargar el libro, me imagino, de Paul Ekman, se llama Cómo detectar mentiras, pero antes de eso, primero, lee libros del lenguaje corporal, expresiones universales, y eso de psicología de la mentira, temas muy interesantes. También si puedes leer lo de la psicología del enamoramiento, es interesante cómo las personas se enamoran, por qué te enamoras, cómo funciona tu cerebro cuando estás enamorado. La pones en Google también, psicología del enamoramiento. Hay una sustancia, cuando las personas están enamoradas, liberan una sustancia que se llama feniletilamina, que es lo que hace que la persona se sienta bien. Se dice que una persona solamente puede estar en estado de enamoramiento 2-3 años, según los psicólogos, ¿ok? En estado de enamoramiento como tal, o sea, eso no significa que tú no puedas amar a una persona por 50-70 años, ¿ok? Pero eso ya es amor, ya es otra cosa. Aquí estamos hablando del estado de enamoramiento como tal. Es eso, la feniletilamina. Como dato curioso, cuando una persona está enamorada, una parte de su cerebro se desactiva, ¿ok? Y una parte de su cerebro se desactiva y la parte del juicio se desactiva. Entonces por eso piensa que el chico o la chica que le gusta no puede ver los defectos que tiene, ¿ok? Porque esa parte de su cerebro quedó desactivada. Es muy interesante, busca en Google psicología del enamoramiento y vale la pena, la verdad, el tema. Otro tema más que te recomiendo investigar, persuasión. Es un tema muy interesante. ¿Qué es la persuasión? Es persuadir que una persona haga lo que tú quieras que haga sin que se lo digas. Ejemplos de libros que he leído sobre persuasión, interesantes. Este fue el primer libro que leí, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre los demás. Es un libro muy ligero, súper pequeño. Pues más o menos, sí tiene unas cosas interesantes. Yo lo que hago con todos los libros es los leo normal, pero conforme lo voy leyendo los subrayo y ya después los voy subrayando. Después de que acabo de leer un libro lo vuelvo a leer, pero solamente las partes que subrayé, y siempre le pongo fecha al inicio y fecha al final de cuando empecé. O sea, este libro me parece que está en internet, puedes leerlo, Cómo ganar amigos e influir sobre los demás. Es un buen libro. Robert Greene. Robert Greene es para muchos es lo máximo, para mí pues, es un autor más, es bueno pero tampoco es para tanto. Las 48 leyes del poder, es la guía rápida de las 48 leyes del poder. También habla sobre persuasión y manipulación. El libro original se llama Las 48 leyes del poder, está gruesísimo, si lo quieres leer adelante. En general te da cosas interesantes, te da una idea más o menos cómo funciona la persuasión y la manipulación, ¿ok? 48 leyes del poder, Robert Greene. Por último, el poder de la manipulación, ¿ok? William Jones, teoría y práctica para dominar a los demás. Este libro más que nada es para las personas que ya trabajan. Sí es interesante porque aporta algunas cosas, pero sobre todo si ya estás en una oficina o ya trabajas o algo así, te va a servir bastante. Y si no lo haces, pues igual no te va a hacer daño saberlo, ¿ok? El poder de la manipulación, ¿ok? Este es el libro. Entonces, también investiga sobre persuasión, temas de persuasión, ¿ok? Entonces, recapitulando, busca sobre sueños lúcidos, qué son y cómo tenerlos, tipos de personas, visuales, auditivos, kinestésicos, SBAC, tipos de inteligencia, investiga sobre qué es la programación neurolingüística, qué es la inteligencia emocional, investiga información sobre psicología de la mentira, psicología del enamoramiento, persuasión, lenguaje corporal, expresiones universales, ¿ok? Ahora les voy a hablar sobre otras cosas. A partir de aquí les voy a empezar a hablar sobre cosas sobre el por qué origen de algunas palabras, ¿ok? Hay muchas teorías sobre las palabras, ¿ok? Yo solamente les voy a decir algunas que leí, que investigué en internet.
pero hay muchas versiones más, o sea, no significa que la versión que yo les voy a dar es la correcta, puede que esté mal, pero por ejemplo, hay palabras, del significado de la palabra ok, por ejemplo, hay como 5 o 6 versiones que te dicen el origen del porqué del ok, entonces yo solamente les doy alguna aportación y ya están ustedes creer si es eso o es otra cosa diferente, ok. Vamos a empezar hablándoles sobre asocial y antisocial, ok, eso lo aprendí en mis clases de criminología, yo estudio derecho. No me gusta mucho la carrera que digamos, pero bueno, ahí estoy. En clases de criminología nos hicieron una corrección. La gente dice, es que él es una persona antisocial. ¿A quién se refieren? A personas que no les gusta salir a bailar, por ejemplo, o personas que no les gusta salir con los amigos, o personas que les gusta estar solas y utilizan el término antisocial, ¿ok? Están equivocados. Una persona antisocial es aquella que daña a la sociedad, es una persona que le causa algún daño a la sociedad, ¿sí? Y este tipo de personas no les causa ningún daño. Si fueran cometieran actos vandálicos, si robaran, secuestraran, serían antisociales. Anti, en contra de la sociedad. Entonces el término está mal utilizado. El término correcto es asocial, ¿ok? Entonces para la próxima vez que quieras decirle a una persona que no se relaciona con los demás, que le gusta estar solo, que no le gusta salir, el término correcto es asocial, ¿ok? No antisocial. Antisocial es incorrecto, lo correcto es asocial. A ver, ¿qué más? Aprender cosas nuevas. Ah, qué cosa. Ese es el pleonasmo más utilizado y que yo he escuchado en toda mi vida. Aprender cosas nuevas. Ejemplos de pleonasmo: súbete para arriba, bájate para abajo, métete para adentro, salte para afuera. Eso, orillas a la orilla, ¿no? De los tránsitos. Esos son pleonasmos. Aprender algo nuevo también es un pleonasmo y está mal dicho. ¿Por qué? Porque cada vez que aprendes algo es porque es nuevo, ¿ok? No puedes aprender algo 2 veces, por reaprender en todo caso, o estarías recordando algo. Pero entonces, mucha gente dice, ¿a qué te gustaría aprender? No, es que a mí me gustaría aprender cosas nuevas. Es obvio, si vas a aprender algo es porque es nuevo, ¿ok? Entonces si dices aprender cosas nuevas, está mal dicho. ¿Por qué? Porque no puedes aprender algo 2 veces, 3 veces, ¿sí? Puedes recordarlo. Entonces, la próxima vez que quieras decir aprender, simplemente vas a decir, quiero aprender cosas. Me gustaría aprender muchas cosas. No es necesario que digas que es nuevo, porque si lo estás aprendiendo es porque es nuevo, ¿ok? Conocer gente nueva, exactamente lo mismo. Es que quiero conocer gente nueva. Así es. No puedes conocer a una persona 2 veces, ¿sí? La conociste hoy. Y si te la vuelves a encontrar en 2 años, bueno, ya se conocían. ¿Ok? No la conociste 2 veces. Conocer gente nueva también está mal. Quiero conocer gente. Y ya. Hasta ahí nada más. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué los hombres piensan más en sexo que las mujeres? ¿Vale? Según el libro que leí de Alan Pease del lenguaje corporal, la respuesta está en las hormonas. ¿Ok? Los hombres tienen 10 veces más testosterona que las mujeres. Y esa es la razón por la que gran parte del día están pensando en sexo, ¿ok? No es por otra cosa. Estamos diseñados genéticamente para pensar de esa forma. Igual las mujeres no lo pueden entender, que digan, ay, ¿por qué siempre están pensando en eso? Es la testosterona. Si las mujeres tuvieran la misma cantidad de testosterona que nosotros tenemos, que no, obviamente no la tienen, también pensarían mucho en sexo, ¿ok? Así que esa es la razón por la que pensamos en sexo, ¿ok? No, ok. Ya aquí empiezan, a partir de aquí ya empiezan preguntas o cuestiones de origen, el porqué de orígenes y cosas de ese tipo. En mi blog vas a encontrar todas estas preguntas, ¿ok? Ya dije la dirección de mi blog, en la parte de abajo de este video voy a ponerla. Nada más que ahora la puedo decir en video. Y esto ya está en mi blog. Hay muchas cosas que no puse aquí porque es mucha información. ¿Ok? A ver, dice así. ¿Alguna vez has escuchado que las personas antes de morir pueden ver los recuerdos de toda su vida? Sí, ¿no? Alguien ha dicho que las personas antes de morir pueden recordar toda su vida. Bueno, yo escuché una explicación, no así, bueno, sí es científica, pero no recuerdo los términos exactos, pero solamente es en un caso. Cuando una persona nosotros en nuestro cerebro hay determinadas zonas donde almacenamos nuestros recuerdos, ¿ok? Ahí se almacenan todos nuestros recuerdos. Pero hay ocasiones que cuando alguna persona tiene algún accidente y se llega a golpear la cabeza, por ejemplo, le pueden golpear en la cabeza, cae y se golpea la cabeza en un accidente automovilístico. Si llega a golpear esa parte del cerebro, todos sus recuerdos se liberan.
y los ven como si fuera una cinta de película, así, como las películas, como si fuera un video, así lo pueden ver. Pero yo sé de esa explicación solamente cuando la persona es golpeada, ¿ok? Cuando le golpean en la cabeza es lo que pasa. Bueno, ya. ¿Cuál es el origen de la palabra ok? Dice que ok es la segunda palabra, la segunda o la primera, no recuerdo bien ese dato. Bueno, olvídate de eso. ¿Cuál es el origen de la palabra ok? Hay muchos significados y muchos orígenes, pero yo voy a decirte el que conozco. Se dice que cuando era la guerra civil de Estados Unidos, después de las batallas, los soldados llegaban y el encargado de ellos, pues en una pizarra, escribía la palabra, por ejemplo, 20 y K. K, entre paréntesis, sería Killet, que son muertos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si llegaban de la batalla y veían 38K, significaba 38 muertos, ¿sí? Entonces hay ocasiones que llegaban de la batalla, de pelear, y encontraban un 0 y una K, ¿ok? Que significa 0 muertos. Y ese término se hizo popular, que al español ok se traduce como está bien. Hay muchos orígenes de esa palabra, pero ese es el que yo te doy, ¿ok? Ok. Me brinqué, porque hay personas que te caen mal que ni siquiera las conoces. A todos nos ha pasado, ¿no? Que hay una persona que no la conocemos, no nos ha hecho nada, no nos afecta en lo más mínimo, sin embargo nos cae mal. ¿Por qué? El lenguaje corporal es la respuesta. De manera inconsciente, aunque no sepas nada del lenguaje corporal desde el punto de vista técnico de gestos y expresiones faciales, las personas leemos a las otras personas. Hay ocasiones que hay personas que las vemos y no nos gustan, no sabemos por qué, de manera inconsciente, porque el lenguaje corporal que representan esas personas no nos gusta, ¿ok? Esa es la razón. ¿Qué es más peligroso? ¿Los guantes de boxeo? Ya saben cuáles son, los grandes, o los guantes de artes marciales mixtas de las peleas de UFC. ¿Qué piensas que es más peligroso? ¿Los pequeños? No, estás equivocado. Los guantes más peligrosos son los guantes de boxeo. ¿Por qué? Porque como son guantes muy grandes, amortiguan los golpes, ¿ok? Si yo te doy un golpe fuerte, bien colocado, te doy un golpe fuerte, pum, lo recibes, pero como el guante es muy grande, es muy probable que aguantes, que sigas peleando, que sigamos peleando y te siga golpeando. Y con este tipo de guantes se acumulan coágulos, se pueden crear coágulos internos, ¿ok? Hay gente en el boxeo que ha muerto por eso, precisamente por eso, porque se le acumulan, lo golpean tanto que generan coágulos internos. A diferencia de los guantes del UFC, de las peleas de artes marciales mixtas, son guantes extremadamente delgados. Si yo te doy un golpe bien colocado, parecido al del boxeo, te golpeo, es muy probablemente que te vaya a noquear, y como te noqueo la pelea se suspende, ya no te sigo pegando. Entonces, ¿qué son más peligrosos? Los guantes de boxeo son más peligrosos. Sobre los deportes, boxeo y artes marciales mixtas, por supuesto que las artes marciales mixtas son mucho mejores, son peleadores completos, boxean, patean, rodillas, codos, sumisiones, estrangulamientos, una verdadera combinación impresionante. Y mucha gente piensa que es más violento el UFC, por ejemplo, pero es menos peligroso. ¿Por qué? Porque puede que te estrangulen y que ni siquiera te vayan a golpear. En el boxeo sí, ¿ok? Entonces, ¿qué es más peligroso? El guante de boxeo, definitivamente. Ok. ¿Por qué se dice bueno cuando contestamos el teléfono? Al menos aquí en México, no sé en otros países. Te llega la llamada. Vamos a hacer, ¿no? Llega la llamada aquí. Sí, bueno. ¿Por qué contestamos diciendo bueno? Y ni siquiera sabemos por qué. Se dice que cuando empezaba la comunicación en México, se hacía todo por operadoras. Entonces, si yo quería marcarle a alguna persona, me comunicaba con la operadora le marcaba el número que yo quería marcar, y la operadora decía bueno, que significaba si la otra persona tenía buena señal, porque en esa época las comunicaciones se cortaban demasiado, ¿sí? Entonces, si la otra persona contestaba bueno, significaba que era buena la comunicación y que la operadora podía enlazar las llamadas. Entonces el bueno es como decir si era la comunicación era buena, o podría ser bueno que decían bueno o buena, ¿no? Podría ser buena y el otro contestaba buena, que si el audio era bueno, ¿ok? Entonces por ahí va el origen del por qué la palabra. Si tú siempre contestas diciendo bueno, trata de cambiarlo. En lugar de que digas bueno, di hola, por ejemplo. Es súper difícil. Yo
trato de hacerlo, a veces me equivoco y digo, bueno, pero... ¿Hola? ¿Ok? Es un punto tenemos. ¿Por qué se dice salud cuando estornudamos? Ok. Hay varias versiones también, pero en general se dice que fue entre el año 590, hubo una peste en Europa y mucha gente moría. Entonces el papa de esa época, que era, ¿cómo se llama? El papa Gregorio I, dijo que cuando una persona viera a otra persona que estornudaba, le dijera Jesús, como una forma de bendición, ¿ok? Para que la persona no se enfermara. Con el paso del tiempo, la persona lo fue cambiando, las personas lo fueron cambiando a salud. Y decir salud es una forma de eso, de decirle a la persona que esté bien, ¿ok? En inglés me parece que es bless you, que es algo así como Dios te bendiga, que es, en esencia sigue siendo lo mismo, pero ese es el origen. Ok. ¿Por qué se originó la costumbre de chocar las copas al brindar? Hay dos versiones. Todo va en Roma y Grecia, me parece. Se supone que antes, bueno, no se supone, es un hecho. Antes, una de las formas que más se utilizaban para matar a alguien era envenenándolo, ¿ok? Entonces, le ponían veneno en la copa, se lo tomaban y la persona moría. Entonces, al momento de chocar las copas, no sé qué tipo de copas eran porque está medio extraño y qué tan fuerte la chocaban, pero chocaban las copas de tal manera que el vino que yo tenía se pasara al vino de la otra persona y se mezclara. De tal manera, si la persona me había envenenado, no se iba a tomar esa copa, porque al hacer yo le estaba dando, era una forma de decir, bueno, a ver, chocamos, te paso mi vino, tú pásame el tuyo, y si alguien tiene veneno no se lo va a tomar, si tú no te lo tomas es porque hay algo extraño. Esa es una teoría del por qué se chocan las copas. Otra dice que porque se supone que todos los sentidos, cuando tomas vino, los disfrutan, tanto la vista cuando ves la copa, el gusto cuando la pruebas, el olfato, etcétera, pero el oído no. Entonces al momento de chocar la copa era una forma de, pues de eso, de que intervenían todos los sentidos, ¿ok? Esa es otra teoría más. Ok. ¿Por qué la mayoría de los relojes romanos están mal escritos? Si nunca has sido observador, fíjate en los relojes romanos cómo están. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son 4 rayitas. Y como todos sabemos que no se escribe así, que es una V y antes es un 1. Una I y un V. Así se escribe 4 en números romanos. ¿Ok? Pero algunos, bueno, la mayoría de hecho, la mayoría de los relojes romanos están escritos 4. ¿Por qué? Bueno, hay dos teorías. Una dice que en alguna ocasión, en alguna ocasión, no sé qué era exactamente, mandó a hacer unos relojes y resulta que el relojero lo hizo mal, escribió 4, 1, 2, 3, 4, en lugar de haberlo escrito así, y lo mandó a ejecutar, ¿ok? Y entonces sus colegas que se dedicaban a hacer reloj decidieron, en honor al que había sido ejecutado, seguir escribiéndolo de esa forma. Esa es una teoría. Y hay otra que es como más creíble, que, a ver, el monarca de Francia, Luis XIV, prefería el 3, de 4 de estos, en lugar de este. Entonces él mandó a hacer para su reinado ese tipo de relojes, y se extendió la tradición. Por ejemplo, el reloj del Big Ben es ese sí está bien escrito, es uno de los pocos relojes en el mundo que está bien escrito de acuerdo al número romano correcto. Pero en general, sea observador y mira los relojes romanos y te vas a dar cuenta que no están escritos de manera tradicional. ¿Por qué ¿Cuál es el origen de taparse la boca al bostezar? Porque bueno, hoy en día por educación, ¿no? Es de mala educación estar bostezando. Parte denota aburrimiento, cansancio, falta de interés. Si yo estoy hablando contigo y empiezo a bostezar, tu plática está aburridísima. Pero bueno, esto es hoy en día. El origen fue porque antes, hace mucho tiempo tenían otras ideas, creían o pensaban que un espíritu se les iba a meter por la boca, destapar la boca. Por ahí va el origen. ¿Por qué los cintos son amarillos? Bueno, su creador los hizo en uno de estos, en un POSIT.
amarillo precisamente. Dibujó a Homero, a Marx, bueno, los hizo, ¿no? Y ya. Y el día que los pasó en un papel en blanco no le gustaron cómo se veían. Entonces este es el origen de por qué los Simpsons son color amarillos. Como dato, si se han dado cuenta, los Simpsons nada más tienen 4 dedos. Chequen. Solo tienen 4 dedos, ok. Voy a seguir con más. Ok. ¿Por qué la gente viste de negro en los funerales? Su origen, hace mucho tiempo también, las personas creían que cuando una persona moría, se desprendía el espíritu y se vestían de negro de tal manera que no los fuera a poseer. Ok, era su forma de ocultarse de los espíritus. Hay otra teoría, algo de una reina de Inglaterra que cuando murió unos jueces se vistieron de negro, algo así, no recuerdo bien. Es que hay muchas teorías en esto, ok, yo les digo la primera. ¿Por qué el talón de Aquiles era su punto débil? ¿No han escuchado eso, no? Que el talón de Aquiles era su punto débil. A ver, a grandes rasgos, les voy a leer un poquito porque no me puedo aprender todo de memoria. Según la mitología griega, Aquiles era hijo de una diosa, Tetis, diosa del océano, y de un mortal, el rey de Tesalia, Peleo. Por lo tanto era considerado un semidios. ¿Ok? Entonces su madre quería hacerlo invulnerable, quería hacerlo que no le pudiera pasar nada, y lo llevó a un río que se llama al río Estigia. ¿Ok? En ese río se creía o se pensaba que cualquier persona que se sumergiera ahí iba a ser invulnerable. Entonces, como Aquiles era un niño, cuando lo sumergió lo tomó del talón, lo metió, y esa fue la parte que no se mojó. Esa parte fue precisamente la parte que no se mojó, y por eso, en teoría, de acuerdo a la mitología griega, esa es la parte porque no era vulnerable, y por eso era su punto débil. ¿Ok? Secuela y precuela sobre películas. ¿Qué es una secuela? ¿Qué es una precuela? Una secuela es, ejemplo, Karate Kid. Me fascina esa película, la he visto 1.000.000 de veces y cada vez que la veo la sigo viendo, me encanta. No solo porque aprende artes marciales, sino por el mensaje, cómo una persona llega y cambia tu vida. Es interesante, muy interesante la película. Pero bueno, Karate Kid 1, Karate Kid 2, Karate Kid 3. Eso es una secuela, ¿ok? Eso es una secuela, creo que no hay ningún problema. ¿Qué es una precuela? Una precuela es una serie de películas que explican lo que pasó antes de lo que vimos, ¿ok? El ejemplo más famoso que existe es Star Wars. Star Wars empezó, en su saga original, empezó con Star Wars 4, Star Wars 5 y Star Wars 6. Así son como te presentaban las películas. Y ya en otro año, ya como en el 2000 y tanto, empezaron con Star Wars 1, donde te explican el origen, ¿ok? De cómo el personaje, ahí se me fue el nombre, Anakin me parece, ¿no? Anakin Skywalker, sí, es cómo Anakin Skywalker se convierte en lo que es después, ¿ok? Entonces esa es una precuela, lo que te explica o te enseña cómo el personaje principal llega a eso, ¿no? Eso es una precuela. Estoy tratando de recordar el nombre de... Sí, está padre las películas, pero no soy como fanático. Anakin Skywalker, ¿cómo se transforma en...? Ay, se me fue el nombre, pero sí me entendieron, ¿no? Secuela te muestra 1, 2, 3. Precuela es que te muestra cómo se formó, cómo era el personaje antes de... ¿Ok? De las películas. Historia del logotipo de Nike, famosísimo, ¿no? Nike. ¿Cómo funciona esto de Nike? Bueno, Nike en la mitología griega es la diosa de la victoria, ¿ok? Y tiene unas alas, ¿ok? Entonces la diseñadora, a ver si tengo el nombre, Caroline Davidson, utilizó, lo que hizo fue invertir las alas que tenía la diosa de la justicia y las puso así. O sea, las alas son así y ella las cambió y las hizo así. En 1971 el nombre del logotipo es Sush, ¿ok? ¿Qué significa la palabra blockbuster? Las películas, ¿no? Blockbuster, vamos y rentamos. Bueno, blockbuster es, en inglés es un éxito para una película en taquilla, ¿ok? Un éxito grande. Eso es un blockbuster. ¿Cuál es el blockbuster de este año? O sea, una película muy exitosa, eso significa blockbuster. Grandes actores, reparto, ingresos, todo.
La baraja francesa, ¿ok? Los reyes, ¿quiénes son los reyes de la baraja francesa? En mi canal puse un video de cartomagia, donde enseño a hacer trucos de cartomagia, por si quieren aprender, ahí están. Bueno, los reyes de la baraja francesa, rey de tréboles, representa a Alejandro Magno. Si tienen oportunidad, este tipo Alejandro Magno para mí es el personaje más interesante que existe. Es, o sea, el grande, ¿no? El más grande conquistador en la historia de la humanidad. Muy interesante de Alejandro Magno. Un personaje muy interesante, si pueden investigarlo. Hay una película que se llama Alexander. Realmente es alguien es un personaje muy importante de la historia. Véanlo. Hay gente que dice que era homosexual. Eso es mentira. Alejandro Magno no era homosexual. Alejandro Magno era bisexual. Si recuerdan, por ejemplo, Aquiles tenía un amante que se llamaba Patroclo. Sí, aparte tenía una chica, también era bisexual. Lo que pasa es que en la cultura griega, en esa época, no recuerdo los términos exactos, de todos los griegos tenían un instructor que les enseñaba todo sobre combate, sobre armas, pero también les enseñaba sobre las artes del amor. Y en esa época la bisexualidad era muy común, ¿sí? Era muy común. Hay una historia de un ejército, de un ejército donde solo eran gays. Y eran 300 me parece, pero no los 300 de la película, no, eran otros, no recuerdo el nombre, el batallón sagrado de Tebas me parece se llama, que todos eran pareja, ¿ok? Eran guerreros, pero todos eran homosexuales y llevaban a su pareja, ¿por qué? Para que la protegieran, para que la cuidaran. Ok, entonces Alejandro Magno, el rey de tréboles es Alejandro Magno. Investiga sobre Alejandro Magno. La historia es un tema interesante, es un tema muy interesante. Una persona que sabe historia siempre va a poder contar el porqué de las cosas, siempre va a tener historias que contar, entiende el porqué de muchas cosas. A muchas personas se les aburrido, pero es interesante. Investigan a Alejandro Magno. El rey de diamantes es Julio César, rey de corazones Carlomagno y el rey de picas Rey David. ¿Ok? Una pregunta, a ver. ¿Un sordo de nacimiento puede aprender a hablar? ¿Sí o no? ¿Un sordo de nacimiento puede aprender a hablar? Sí, claro que puede aprender a hablar. Normalmente todos aprendemos a hablar porque escuchamos, ¿no? Cuando somos niños, vamos creciendo y vamos escuchando a las personas hablar, repetimos palabras, mamá, papá, etc. Pero un sordo, si no escucha, ¿cómo es que puede hablar? Bueno, si tienen la oportunidad, investiguen a Helen Keller. Ella era sordociega. Vean las películas que hay, Helen, es una historia muy interesante. Sí se puede aprender a hablar. Por ejemplo, el método que utilizaron con Helen Keller era que su maestra le ponía los dedos acá y cuando hablaba generamos sonidos. Y lo que ella aprendió a generar estos sonidos, ¿ok? Por ejemplo, se dice que me parece que es, por ejemplo, a ver, un sordo, los sordos obviamente no te pueden escuchar. Los sordos educados, o sea, personas que van a escuelas, pueden leer los labios, ¿ok? Un sordo educado puede leer tus labios, aunque no te escuche puede leer tus labios. Y si aprendió a hablar con este método, también te puede hablar, ¿ok? Pero necesitas estar enfrente de ti para poder leer tus labios. Son expertos en lenguaje corporal. Hay gente que dice que no puedes mentirle a un sordo, porque saben bastante. Y aparte, pueden utilizar el lenguaje de señas, que se llama, aquí en México es LSM, ¿sí? O sea, son expertos en lenguaje corporal, pueden leer los labios, y utilizan el lenguaje de señas, ¿ok? Entonces sí pueden aprender a hablar. Un sordo de nacimiento, si tienen la educación suficiente, si van a las escuelas suficientes, pueden hacerlo, ¿ok? ¿Por qué los CDs duran 74 minutos? Porque, bueno, cuando se creó el CD, en Sony, había un trabajador que se llamaba Norio Oga, que era fanático del audio y tenía formación de ópera. Entonces a él se le ocurrió decir que lo ideal era que la novena sinfonía de Beethoven entrara completa en un disco. Entonces sería que por la sinfonía de Beethoven, la novena sinfonía de Beethoven, es que los discos duran 74 minutos, y porque el trabajador era fanático de esto, ¿ok? Porque a la carrera de 42 kilómetros se le llama maratón. A ver, se dice, eso se los voy a leer porque tampoco lo puedo aprender todo en memoria, son muchas cosas. Se dice que en el año 490 hubo una batalla entre el ejército persa contra el ateniense. Ganaron los atenienses. Entonces un soldado llamado Filipides
corrió desde la ciudad de Maratón hasta Atenas, que son 42 kilómetros, para avisar que ellos habían ganado cuando llegó. Atenas no pudo dar el mensaje específico bueno, dijo que habían ganado y murió. Entonces fue en honor a este soldado que corrió 42 kilómetros de una ciudad que se llama Maratón para avisar que habían ganado, ¿ok? ¿Por qué se le llama, por qué se festeja la Navidad el 25 de diciembre? De entrada, nadie sabe cuándo nació Jesucristo con exactitud, nadie lo sabe. ¿Saben sobre los Reyes Magos? No se sabe cuántos Reyes Magos son. Eso de los 3 Reyes Magos es como marketing. En algún escrito dice los reyes llegaron, pero no especifica cuántos reyes son. ¿Ok? Ese es otro rollo de la religión. Entonces, ¿por qué se festeja Navidad el 25 de diciembre? Fue algo que la Iglesia Católica lo hizo como un método. En Roma había unas fiestas que se llamaban Saturnales, que eran en honor a un dios. Se festejaban del 17 al 23 de diciembre. Al dios Saturno, que era el dios de la agricultura. Del 17 al 23 de diciembre, hasta los esclavos eran libres. Había muchas fiestas, se la pasaban muy bien. Pero también había solsticio de invierno, ¿ok? El solsticio de invierno consiste en que oscurecía demasiado rápido, o sea, casi todo el día, o sea, había poca luz como tal y las noches eran muy largas, ¿ok? O sea, a partir del 25 de diciembre ya lo que le llamaban el nuevo sol, o sea, los días se normalizaban, las noches ya no eran tan largas. Y la Iglesia Católica escogió el 25 de diciembre como una fecha clave, ¿ok? De eso. ¿Por qué se celebra el 14 de febrero? Bueno, igual se los leo. En Roma, en el siglo III, el emperador Claudio prohibió a todos los soldados casarse, ya que pensaban que un hombre soltero rendía más en combate porque no estaba pensando en su familia. Entonces un sacerdote llamado San Valentín, que era del cristianismo, que en esa época era una religión perseguida, empezó a casar a los soldados a escondidas. Posteriormente fue detenido y ejecutado en honor a ese sacerdote. Se le dio el famoso Día de los Enamorados, ¿ok? Creo que no hay mucho que decir. ¿Por qué Hitler odiaba a los judíos? Hitler es un personaje bastante interesante, más allá de todos los problemas psicológicos que tenía. De Hitler podemos decir que tenía una capacidad de oratoria extraordinaria. Se dice que podía convencer a cualquier persona. Era un líder, era un estratega. Hay muchas cosas, muchas virtudes que Hitler tenía que hay que admirar de él. Pero obviamente hizo muchas cosas negativas, muchas cosas malas, ¿ok? ¿Por qué Hitler odiaba a los judíos? Les recomiendo que vean una película que se llama Hitler, la historia del mal, dura como 4 horas. ¿Por qué los odiaba? Hay muchísimas razones por qué los odiaba. A ver, en primer lugar los culpaba de que la Primera Guerra Mundial la perdió Alemania por su culpa, ¿ok? Era como un resentimiento que tenía. Y aparte Hitler leyó muchas teorías de antisemitismo, son cosas que te inculcan, que no fue por Hitler, sino desde mucho tiempo atrás, que te inculcan el odio hacia los judíos. Hitler creía en una raza superior, creía que los alemanes eran una raza superior y que los judíos eran, ¿cómo le podemos llamar? Bueno, no eran personas relevantes para él, ¿ok? Se generó el holocausto, que el holocausto es un tema también interesante. Hay mucha gente que dice que el holocausto sí sucedió, pero no de la forma como nos hicieron creer, que realmente no murió tanta gente como creemos que murió. Sobre los judíos, los judíos también son muy interesantes. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, como los judíos estaban regados, los mandaron a un lugar. ¿Saben cuál es? Palestina. Palestina era un lugar grande y llegó la ONU y les dijo, ¿saben qué? Aquí vamos a crear un estado dentro de ustedes. Y los metieron y se creó Israel. El problema es que en Palestina son musulmanes, cuestión de religión, y los israelitas, son judíos. Entonces, pues siempre se la pasan peleando y hay guerras. Ok, es interesante el tema. Significado del árbol de Navidad. ¿Qué significa el árbol de Navidad? Se los leo. La estrella en la punta representa la fe que debe guiar la vida del católico. Las esferas simbolizan los dones que Dios otorgó a los hombres. Las series de luces recuerdan las velas como luz de Cristo, y por último, la forma triangular representa la Santísima Trinidad. ¿Ok? Significado mortal de las estatuas. Siempre hemos visto las estatuas, ¿no? Que hay estatuas con un caballo. Ahí les digo qué significa. Si el caballo tiene las 2 patas en el aire, la persona murió en combate. Si tiene las patas frontales en el aire, si una de las patas está en el aire, murió de heridas recibidas en combate. Y si el caballo tiene 4 patas en el suelo, la persona murió de causas naturales, ¿ok? Ustedes búsquenlo como
Significado mortal de las estatuas a caballo. Ok. ¿Cómo se mide el rating? Todo el mundo escuchamos hablar de rating, ¿no? Bueno, el rating se mide, hay un aparato, a ver, que se llama People Meter, ¿ok? Se entrega al azar, o sea, tú tienes tu televisión, de repente te llaman y te dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres participar? Y te dan un aparato que se llama People Meter, que se integra a tu televisión. Entonces todo lo que tú ves, me parece que crean cuentas de usuarios, tú, tu familia, cuánta gente está viendo, y ya. Y se hace como un estudio de lo que haces. Búscalo en Google, está interesante el tema, pero es medio complejo explicarlo. ¿Cómo se mide el rating? Las cruzadas. Las cruzadas es un tema interesante. Se dice que las cruzadas, todos sabemos que son las cruzadas, ¿no? Fue algo que ordenó el Papa para recuperar la Tierra Santa, en teoría. Las cruzadas es un tema interesante porque alguna vez vi en YouTube un video muy interesante que decía que si no fuera por las cruzadas, el mundo como lo conocemos no existiría. Me explico rápido. Se organizaron 7 cruzadas, las 7 fracasaron, todas fracasaron, fue un fiasco las 7 cruzadas, ¿ok? El Papa dijo, quiero reunir un ejército de personas para recuperar Tierra Santa y todos pueden matar en nombre de Dios y no pasa nada, ¿ok? Los musulmanes en esa época avanzaban y no había ejército que les pudiera hacer frente. Entonces cuando se crearon las cruzadas, los musulmanes se dieron cuenta que podría haber un ejército que pudiera combatir con ellos. Entonces gracias a las cruzadas conocemos el mundo como es. Dicen que no, los historiadores lo dicen, que el mundo no existiría, no existiría Oriente y Occidente. Tú no hablarías tu idioma original, español, inglés, todos hablaríamos árabe, todos seríamos musulmanes, todos adoraríamos a Alá, ¿sí? Y entonces eso se le debe a las cruzadas. Aunque en las cruzadas nos enseñan que aunque pierdas todo, puede que ganes algo, porque en teoría, sí. La Santa Inquisición, también puedes investigarlo en Google, que es la iglesia, la gente que no crea le hizo diferentes tipos de torturas. La verdad que la iglesia ha hecho muchas cosas negativas. Las cruzadas, la Santa Inquisición, muchas cosas, los padres pederastas, en fin, no es como algo así muy, muy relevante, ¿verdad? Ok, técnicas para poder dormir. Ya se me tumbó la pierna, maldición. Técnicas para dormir. Eso lo leí en un libro. A ver si lo tengo. Lo leí en este libro. Poder sin límites, Anthony Robbins. Es un buen libro, es un libro de superación personal, se los recomiendo. Robbins está considerado como el máximo exponente de desarrollo humano. O sea, es muy buen motivador personal, Anthony Robbins. Lo leí en este libro. Cuando no puedas dormir por estar pensando en muchas cosas, tus problemas o las cosas que vas a hacer mañana, hay una técnica que consiste en que sigas estás pensándolo, sigas pensando, pero cada vez vayas bajando la intensidad de tus pensamientos, ¿ok? Vas bajando la intensidad de tus pensamientos, sigues pensando, pero cada vez esa voz que escuchas en tu mente, le vas bajando el volumen, hasta que llega el momento en que te quedas dormido, ¿ok? ¿Quién inventó el sándwich? El origen del término sándwich proviene de Inglaterra. Se estima que John Montagut, cuarto conde de sándwich de Inglaterra, era un jugador empedernido, por ende mucho tiempo lo pensaba en una mesa. Bueno, fue un conde de sándwich, ¿ok? Lo que pasa es que ese tipo se la pasaba jugando, apostaba y no tenía tiempo para comer a veces, y algún día se le ocurrió poner un pan encima de otro y meterle algo de comida y ya se le atribuye eso. ¿Quién fue primero? ¿Sócrates, Platón o Aristóteles? Bueno, pues es en ese orden, Sócrates, Platón y Aristóteles, así fue grabado. Lo puedes memorizar, así como tal, o del abecedario de la A a la Z, el último fue el primero, el del medio fue el segundo y el primero fue el tercero, ¿ok? Ok. Una mujer embarazada puede quedar embarazada, si ya está embarazada, sí se puede. Hay algo que se llama superfetación. Es extraño, yo no soy médico para poder explicar esto, ¿verdad? Pero lo puedes buscar en Google como superfetación y sí se puede. Una mujer que ya está embarazada puede quedar embarazada otra vez. Superfetación se llama. Oh, mi pierna. ¿Cuáles son los idiomas más hablados del mundo? Bueno, el idioma más hablado del mundo es el chino mandarín. Los 3 idiomas más hablados en diferentes países están en primer lugar el inglés, después el francés y de ahí el español. ¿Ok? ¡Ay, mi pierna! ¡Oh! Se me entumió horrible. ¡Oh, maldición! ¡Oh! Ok. Vamos a hablarles ahora sobre...
¿Qué más les puedo hablar? Religiones. A mí el tema de la religión se me hace muy interesante, muy interesante. ¿Cuáles son las 5 religiones más importantes? Tenemos, bueno, el cristianismo, ¿sí? Que es católicos, cristianos, tienen la Biblia como referencia, como libro sagrado, a Jesucristo como el Salvador. Es la religión que más seguidores tiene, pero es también la que más segmentada está. Hay muchísima gente que adora a Jesucristo, pero de manera diferente, ¿ok? Del otro lado tenemos al Islam. El Islam es la segunda religión más poderosa que existe. A diferencia del cristianismo, solo hay un Islam. O sea, si tú vives en Japón, vives en Francia, vives en Inglaterra, el Islam es igual. En cambio, el cristianismo está partido en muchísimos pedazos. El Islam no. El Islam es uno solo. Su profeta es Mahoma, y Alá, Alá es su Dios todopoderoso, al que se someten, y cuidado con ellos, realmente sienten su religión. Los musulmanes reconocen a Jesucristo, pero lo reconocen como un profeta más, no lo reconocen como un salvador, ni mucho menos. Su libro sagrado de los musulmanes es la Torah. No, la Torah no, es de los judíos. Es el Corán. El Corán es su libro sagrado y tiene muchas ideas, pues para nosotros aquí de Occidente, extrañas. Tal vez ellos, no sé qué es lo que ellos piensen. Por otro lado tenemos el judaísmo, que es la religión más antigua de todas. Ellos, creo que me parece que todavía siguen buscando a su profeta, todavía no lo encuentran como tal. Ellos no reconocen a Jesucristo como el profeta ni como el Salvador. Su libro sagrado es la Torah. También tienen ideas diferentes, ¿no? Todas las religiones tienen ideas diferentes. Y bueno, los judíos siempre han sido perseguidos a lo largo de la historia por diferentes razones. No sé qué le pasa a su gente, pero sí los han atacado muchísimo. Tenemos a la gente del hinduismo. Ellos tienen millones de dioses, tienen Dios para todo prácticamente, que es el Dios del sol, que es el Dios para todo, el Dios del libro, para todo. Tienen millones de dioses. Ellos creen, me parece que la gente del hinduismo cree en la reencarnación. Ellos creen que después de la muerte van a reencarnar, pueden ser en personas o en cosas. Los budistas, bueno, ellos no tienen un dios como tal, pero siguen a Buda. Buda es como lo que quieren ser. La historia de Buda es interesante. Dicen que era un hombre muy rico, que no sabía lo que era. Era rico y vivía como en un palacio, y siempre estaba ahí, hasta que un día salió a la calle y se dio cuenta que había pobreza y había cosas que él en su vida había conocido. Es interesante. Entonces las religiones son diferentes, cada religión es diferente. Es complicado el tema, ¿no? Saber si Dios existe, si Dios no existe, qué pasa después de la muerte. Están los agnósticos, que los agnósticos son personas que no saben si Dios existe o si no existe. No lo niegan, pero tampoco lo reconocen. Están los ateos que dicen, ¿sabes qué? Dios no existe. Los creyentes que dicen, sí. Es un tema muy complejo el tema de la religión. Yo creo que si tú crees en Dios, qué bien. Si tú no crees en Dios, también qué bien. ¿Por qué? Porque nadie puede asegurar que Dios existe, o nadie puede asegurar que Dios no existe. O sea, realmente no lo sabemos. Lo que pensamos o creemos es de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Pero tenemos que creer en algo, que existe o que no existe, ¿ok? Entonces esas son las 5 religiones más poderosas en el mundo, o las que más seguidores tienen, ¿ok? ¿Qué más les puedo hablar? Pues me parece que de la parte de cosas curiosas, pues creo que ya les voy a hablar sobre entrenamientos así de gimnasio. Hay un dato impresionante de gimnasio. Para subir 1 centímetro, por ejemplo, aquí, si yo quisiera subir 1 centímetro aquí de mi brazo, tengo que subir 5 kilogramos para poder aumentarlo. O sea, es un dato impresionante. Si yo quisiera aquí, acá, unos 3 centímetros, tendría que subir 15 kilogramos. Es así impresionante. Para subir, y es científico, lo encuentran en revistas de musculación. Para subir 1 centímetro en tu brazo, tienes que subir 5 kilogramos de peso. Así. Entonces, si tú estás en el gimnasio matándote, cargando muchísimo peso con la idea de que te va a subir, te va a marcar, sí, vas a aumentar tu fuerza, sí, pero necesitas aumentar 5 kilos para que aumente 1 centímetro aquí, como 2-3 centímetros en las piernas. Entonces, si tú quieres subir 5 centímetros en tu brazo de grosor, tienes que subir
¿cuántos kilos serían? 25 kilos. 25 kilos tendrás que subir para aumentar de peso, para poder aumentar a 5 centímetros, ¿ok? Es un dato impresionante que haría pedazos a las personas que empiezan a entrenar. Pero bueno, otra cosa más. Bueno, el entrenamiento. Se supone que cuando entrenas pesas, cada músculo tiene que descansar 48 horas, ¿ok? 48 horas. Entonces, si tú entrenas, vas al gimnasio y entrenas espalda, por ejemplo, cuando estás haciendo espalda, de manera indirecta también estás entrenando bíceps, ¿ok? Si tú entrenas pecho, estás entrenando el tríceps, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente en el gimnasio que entrena espalda, ¿ok? Y tríceps, ¿ok? Entonces, hoy lunes hice espalda, hice tríceps, pues, cuando hice espalda, ejercité el bíceps, ¿ok? De manera secundaria. Y el tríceps como principal. Mañana voy a hacer pecho y hago bíceps, ¿ok? Pero entonces no ha pasado 48 horas. ¿Por qué? Porque yo ayer hice espalda. Y cuando hice espalda, estuve entrenando el bíceps. Y si hoy estoy entrenando bíceps, pasaron 24 horas. Estás sobreentrenando el músculo. Lo ideal es que cuando hagas tu entrenamiento de rutina de gimnasio, entrenes la espalda y el bíceps. ¿Por qué? Porque cuando haces la espalda, al mismo tiempo estás entrenando el bíceps. Es verdad que vas a cargar muy poquito peso en el bíceps. ¿Por qué? Porque como hiciste espalda, el peso que vas a cargar es poco, ¿sí? Pero lo estás entrenando bien. Al siguiente día, haces pecho y haces tríceps. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo, haces pecho y tríceps. ¿Sí me explico? ¿No? Para que descanse 48 horas. Entonces, lo correcto, según yo, porque en musculación hay muchísimas teorías diferentes, lo correcto es entreno espalda y entreno bíceps, entreno pecho y entreno tríceps. No mezclar, porque si mezclas estás combinando músculos y no estás dejando descansar a tu organismo, ¿ok? Los abdominales se pueden entrenar todos los días, los antebrazos y las pantorrillas, ¿ok? La chamarra, muchas veces he visto personas con las chamarras que utilizan para sudar muchísimo. Bueno, eso está mal. ¿Por qué? Porque uno empieza a quemar grasa después de 20 minutos de la actividad, ¿ok? Entonces esas chamarras lo que hacen es que la persona sude mucho. El hecho que estés sudando no significa que estés quemando grasa, simplemente te está deshidratando. Entonces si tú con esas chamarras, si tú sin chamarra corres 30 minutos, por ejemplo, y con esa chamarra corres 15, lejos de ayudarte a tu rendimiento te afecta. ¿Por qué? Porque te lo pones, simplemente sudas, te cansas, te deshidratas y entrenas bien poquito, ¿ok? Entonces es un mito, no uses ese tipo de cosas que venden, que es como de látex, que te hace sudar muchísimo, porque nada más te afecta. Te lo puedes buscar en internet, mito de chamarra para sudar, te afecta para entrenar. Entrena normal con una playera, una sudadera, pero hasta ahí. No uses ese tipo de cosas porque no sirven, ¿ok? Y hay mucha gente en el gimnasio que está con ese tipo de cosas, pero pues uno no le dice, se van a enojar, es gente que, bueno, cada quien lo ve, así que no lo hagas, ¿ok? Abdominales, ya lo dije. Si quieres bajar de peso, ¿ok? Si quieres bajar de peso, lo recomendable es que hagas el ejercicio en la mañana, de preferencia en ayunas, ¿ok? Pero ejercicios muy leves, muy ligeros. Por ejemplo, levantarse a las 7 de la mañana, ir a correr sin haber tomado nada, así normal, un vasito de agua y ya. ¿Por qué? Porque como el cuerpo lleva mucho tiempo sin haber consumido comida, automáticamente empieza a jalar de energía tus reservas de grasa y empieza a comer la grasa más rápido. Ejemplo, si tú te tomas un yogur antes de ir a correr, si no vas a tomar un yogur, tomas un yogur, te vas a correr, lo que corras te va a servir para tu condición física, pero no vas a quemar nada de grasa. ¿Por qué? Porque la energía te estás gastando en el yogur. Entonces para bajar de peso, de preferencia correr en ayunas, ejercicios leves, brincar la cuerda, correr, elípticas. Jamás vayas a hacer pesas sin haber comido algo porque te vas a desmayar, ¿ok? Solamente es con ejercicios leves. Ahora, hay gente que dice, bueno, si quieres bajar de peso también es recomendable que primero hagas aparatos. Digo, por ejemplo, a las 5 de la tarde vas al gimnasio, haces aparatos normales, tu rutina normal, y al último corres. Es lo recomendable. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo aparatos hay algo que se llama glucógeno muscular. Al hacer esfuerzo anaeróbico te gastas tu glucógeno muscular, y cuando empiezas a hacer ejercicio cardiovascular, a correr,
automáticamente empiezas a quemar grasa, ¿ok? Pues si vas al gimnasio, siempre es recomendable hacer primero hacer las pesas, ¿ok? Y después correr. ¿Por qué? Porque primero gastas tu glucógeno muscular y el último es para bajar de peso, ¿ok? Si al principio corres mucho y después haces pesas, le vas a cargar bien poquito. Ese es el orden, ¿ok? Pues me parece que ya terminé mi tutorial de temas interesantes, según yo. Espero que les sirva la información que les publico, que digo, cada quien tiene formas diferentes de pensar y de ver las cosas. Para mí esos son temas interesantes que les pueden servir bastante. Lean, creo que es la clave de esto, que lean. Si no tienes el hábito de leer, empieza con libros ligeros. Por ejemplo, yo empecé con Paulo Coelho, el alquimista. O sea, son libros ligerísimos, te los lees rapidísimo. Si no te gusta leer, crea ese hábito. Es bueno, ¿por qué? Porque tu cultura se va haciendo más grande, sabes un poquito más, tienes una cultura general mayor, ¿ok? Te recomiendo también que tengas una cuenta de Twitter en la que sigas a mucha gente, a gente de todo tipo de cosas, de todo tipo de temas, gente de frases célebres, gente de sabías qué, de por qué las cosas, ¿ok? Y ahí te vas a informar de diferentes cosas. Muy interesante. También si puedes leer este libro, te lo recomiendo. Se llama Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Si eres mujer o si eres hombre, te va a servir bastante para entender la diferencia de sexos, porque a grandes rasgos los hombres tratamos a las mujeres como si fueran hombres, las mujeres nos tratan a nosotros como si fuéramos mujeres, y ese es el problema. Ese libro explica el por qué, ¿ok? Es un buen libro. Entonces mis recomendaciones es eso. Espero que todo este video te sirva. Dura 1 hora 17 minutos, sacando un poco más de la garganta, y planeo hacer otros videos más, ¿ok? Así que espero te sirvan, y bueno, gracias por tu atención. Hasta luego.